Relatora de la Organización de Naciones Unidas dio detalles de su visita a Venezuela. Jóvenes se concentraron en Venezuela en conmemoración del Día de la Juventud. Más de 100 vehículos chocaron en Texas. Y todo lo que debes saber sobre el Día de los Enamorados a continuación en la emisión central. Amigas y amigos, sean bienvenidos a la emisión central de noticias VPI TV que llega a ustedes a través de Roku, Apple TV, Amazon Fire y nuestro acostumbrado canal en YouTube. Yo soy Jesús Andrés Bastidas y los invito a que nos sigan a través de nuestras cuentas en redes sociales, @VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, @Jesús Bastidas P, mi cuenta, y también a que visite nuestro portal www.vpitv.com. Iniciamos las informaciones. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, Alena Doughten, detalló el informe sobre su visita a Venezuela. Escuchemos parte de sus declaraciones. Que actualmente el país vive con 1% del ingreso que tenía antes de las sanciones. Las remesas desde el extranjero han disminuido debido al bloqueo y la complejidad de las transferencias bancarias o la provisión de las mismas también ayudan. 4 años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional. Esto ha traído como resultado una disminución en los salarios del sector público y los empleados ya no ganan los 150 a 500 dólares que ganaban en el 2015, sino entre 1 y 10 dólares en el 2020 y menos aún en el 2021. Entre el 2018 y el 2019 el gobierno introdujo nuevas políticas económicas, levantó el control de precios y le permitió al sector privado reingresar a la economía. Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones que enfrenta el país desde el 2015 ha socavado el potencial impacto positivo de las actuales reformas y la capacidad del gobierno para mantener infraestructura y ejecutar proyectos sociales. En Venezuela, los jóvenes y estudiantes se congregaron en la Plaza Bolívar de Chacao, en Caracas, para manifestar por el Día de la Juventud. Este viernes, Día de la Juventud, estudiantes y jóvenes se concentraron en plazas y calles del país para protestar. En Caracas, el punto de encuentro fue la Plaza Bolívar de Chacao, donde se concentraron activistas de diversos partidos de la oposición. Con pancartas y banderas exigieron elecciones, democracia y libertad para el país. Un grupo de estudiantes se concentró más temprano en la Candelaria, donde además fue asesinado hace 7 años Basil da Costa, el primer caído de las protestas del 2014. Juan Guaidó acudió a la Plaza Bolívar de Chacao para apoyar la protesta convocada por los estudiantes. Desde allí insistió en su llamado a unir fuerzas para generar presión y lograr el cambio que necesita el país. Al menos 5 personas murieron en un accidente que involucró a casi 100 vehículos en una autopista de Texas a raíz de una intensa tormenta invernal. Según las autoridades, las vías estaban resbalosas por el hielo generado por las tormentas de nieve que han azotado a los Estados Unidos en las últimas semanas. De acuerdo con la agencia AFP, al menos 36 personas heridas fueron trasladadas a hospitales de la zona. Parece que un par de vehículos perdieron el control y cuando eso pasó, los otros se apilaron, indicaron los cuerpos de rescate al canal The Weather Channel. Además, Estados Unidos expresó su preocupación por la continua violencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia y dijo que planteó el tema al gobierno de Bogotá, indicó este jueves un portavoz del Departamento de Estado. Estamos preocupados por la continua violencia contra defensores de los derechos humanos en Colombia, que juegan un papel crucial en la construcción de una paz duradera en el país, indicó una rueda de prensa Ned Price, vocero de la diplomacia estadounidense. La organización Human Rights Watch cuestionó el miércoles la respuesta lenta del gobierno de Iván Duque frente al creciente número de asesinatos de activistas. El director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, denunció que a pesar de que Colombia registra el mayor número de estos asesinatos en el continente, la respuesta del gobierno ha estado más enfocada en elaborar discursos y anuncios que en adoptar medidas que tengan impacto en los territorios. Cito, esto es un tema que hemos planteado al gobierno de Colombia, indicó Price. Por su parte, la subsecretaria interino del Departamento de Estado de los Estados Unidos,
Se pronunció también por la situación de Venezuela y afirmó que los informes de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han documentado ampliamente los atroces abusos a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro, aseguró en su cuenta de Twitter La Vocera. Expresó que los venezolanos merecen elecciones libres y justas, no persecución, tortura y ejecuciones utilizadas para silenciar la disidencia. El equipo acusador, encabezado por legisladores demócratas, pidió de manera contundente sea inhabilitado el exmandatario Donald Trump para evitar que vuelvan a ocurrir hechos como los sucedidos y por los cuales se le acusa en este juicio. Hoy la defensa se pronunció por primera vez ante los fiscales. Sofía Pisani de La Voz de América desde Washington, D.C. nos detalla esta y otras noticias. El equipo legal del expresidente Donald Trump presentará hoy viernes su defensa en el juicio político ante el Senado, que debe decidir si condenar a Trump por el ataque al Capitolio el pasado 6 de enero y también si se lleva a cabo a una segunda votación para inhabilitarlo para cargos públicos en el futuro. El jueves, en la tercera jornada del juicio político al expresidente, la acusación apeló a los senadores que ejercen de jueces en este proceso para que usen el sentido común y les advirtió del peligro que supondría no inhabilitar al expresidente, puesto que podría volver a incitar a nuevos actos violentos en un futuro. Durante 2 días, los fiscales o gestores del juicio, que son representantes demócratas ante la Cámara Baja, argumentaron que el exmandatario incitó a sus seguidores a asaltar el Capitolio, que los atacantes actuaron a sus órdenes y el entonces jefe de Estado no actuó para detenerlos. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos hizo el jueves un llamado a los migrantes a quienes pidió que no pongan sus vidas en peligro intentando llegar al país en un momento en que, debido a la pandemia y a las políticas de la administración anterior, las autoridades no pueden procesar a todos aquellos que llegan a la frontera sur de Estados Unidos. Según insistió la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, en una rueda de prensa, este no es el momento de venir a Estados Unidos. Desde Washington, Sofía Pisani de La Voz de América para BPI TV. El presidente estadounidense Joe Biden permitirá que los demandantes de asilo obligados a permanecer en México mientras se resuelve su caso en Estados Unidos comenzarán a ser admitidos en territorio estadounidense desde la próxima semana. Joe Biden comenzó a desmantelar el programa migratorio Quédate en México, implementado por su predecesor Donald Trump. El gobierno de Biden anunció el viernes que los demandantes de asilo obligados a permanecer en México mientras se resuelve su caso en Estados Unidos comenzarán a ser admitidos en territorio estadounidense a partir del 19 de febrero. El Departamento de Seguridad Interior indicó en un comunicado que comenzarán con unas 25.000 personas que tienen casos activos bajo el programa Protección al Migrante, conocido como MPP. La ONG American Immigration Council estima que desde enero de 2019, cuando se empezó a implementar el programa, hasta diciembre de 2020, al menos 70.000 personas habían sido devueltas a México bajo los acuerdos MPP. El programa fue parte del plan de Trump para luchar contra la inmigración irregular, luego de las multitudinarias caravanas de finales de 2018 y principios de 2019. La lucha fue una de las marcas distintivas del gobierno de Trump, que también promovió la ampliación del muro en la frontera y promovió planes como la política de tolerancia cero, que separó a miles de familias migrantes. Tras asumir Biden el 20 de enero, su gobierno anunció que revertirá las medidas más polémicas y creó un grupo de trabajo para reunir a las familias que siguen separadas. Las nuevas autoridades prometieron reconstruir un sistema de inmigración seguro, ordenado y humano. El gobierno informó el viernes que quienes estén esperando no deben tomar ninguna acción por el momento y serán informados. Y advirtió que quienes no sean candidatos para esta fase del programa deben esperar más instrucciones y no viajar a la frontera. En Estados Unidos, un grupo de inmigrantes atrapados en un camión solicitaron ayuda a las autoridades del estado de Texas a través de una llamada al 911. Según el reporte, las autoridades ya están en la búsqueda del camión que traslada al menos a 80 migrantes en los alrededores de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Durante la comunicación sostenida por una de las personas con la operadora del servicio de emergencia, se escucharon gritos de auxilio y que no tenían oxígeno.
Además, en Ecuador, Guillermo Lasso, dirigente centroderechista, adelantó a su rival Yacu Pérez en la competencia por la segunda plaza para la segunda vuelta en las elecciones presidenciales a realizarse el próximo 11 de abril. Según el Consejo Nacional Electoral de ese país, Lasso suma el 19.68% del escrutinio, con 1.802.371 votos hasta este jueves. Pérez tenía 19.40% con 1.784.334. Con el 99.90% de las actas escrutadas, el líder conservador comenzó a superar a Pérez por primera vez el miércoles por la tarde, aparentemente por el recuento de actas de zonas en la región, costa en la que cuenta con mayor respaldo. Establecemos una breve pausa y ya regresamos con mucho más de la emisión central. GM Envíos es una empresa especializada en el transporte de encomiendas desde Estados Unidos a Colombia y Venezuela. La transparencia es una de las cualidades que nos caracteriza. La entrega de sus empaques está 100% garantizada. También contamos con el servicio de pick-up, es decir, que recogemos la mercancía en su casa y le ofrecemos un embalaje especializado y así esa carga llegue en excelente estado a su destino. Somos GM Envíos, seguridad, rapidez y atención personalizada. Tu mejor aliado en envíos de encomiendas a Colombia y Venezuela. Hola, soy Guillermo Nolivos, presidente de Nolivos Law Firm. Nuestro equipo de especialistas están listos para presentarle una solución acertada con resultados efectivos para su caso migratorio. Con sedes en Nueva York y en Miami, tenemos amplia experiencia en asilo, visas inversionistas, peticiones familiares, visas de empleo y representación ante la Corte Migratoria. Recuerda que tu futuro y el de tu familia dependen de una buena decisión que puedas tomar hoy. Bien, y estamos de vuelta con más de la emisión central. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este jueves que su gobierno cerró acuerdo para adquirir 200 millones de dosis adicionales de vacunas contra el COVID-19. El gobierno estadounidense anunció el jueves que cerró acuerdos para adquirir 200 millones de dosis adicionales de vacunas contra el COVID-19. Cuando asumí el cargo hace apenas 3 semanas, este país no tenía un plan o suficientes vacunas o personas para vacunar a todos los estadounidenses. En 3 semanas de trabajo, las 24 horas del día, personas que están detrás de mí y frente a mí, ahora hemos comprado suficiente suministro de vacunas para vacunar a todos los estadounidenses. Y ahora estamos trabajando para llevar esas vacunas a los brazos de millones de personas. Desde la sede de Institutos Nacionales de Salud cerca de Washington, Biden informó que los contratos firmados el jueves incluyen 100 millones de dosis de laboratorio Moderna y 100 millones más de vacunas de Pfizer-BioNTech. Estos acuerdos aumentan en 50% el stock estadounidense de vacunas. El gobierno federal también ha utilizado legislación de emergencia para aumentar la producción de vacunas, ha abierto sitios masivos de vacunación en estadios y ha comenzado un programa aparte para llegar a las comunidades desatendidas. Usa mascarilla, Estados Unidos, usa mascarilla.
Y para realmente adelantarnos a esta pandemia en lugar de perseguirla, necesitamos que el Congreso apruebe mi plan de rescate estadounidense. Estoy agradecido de que el Senado y la Cámara se estén moviendo rápidamente, y mi esperanza es que conseguiremos que tanto republicanos como demócratas nos apoyen. Pero no podemos esperar. La gente está muriendo cada minuto por esta pandemia. Al menos 34.700.000 personas ya han recibido una de las 2 dosis de inmunización en Estados Unidos, aproximadamente el 10% de la población. En total, 46.300.000 dosis ya fueron aplicadas y 68.200.000 ya fueron distribuidas según cifras oficiales. Miles de farmacias estaban tomando citas el jueves para comenzar a dar inyecciones al día siguiente. En Europa, Francia se convierte en el primer país que recomienda una sola dosis de vacuna para quienes ya tuvieron COVID. La alta autoridad de salud francesa agregó este viernes que las personas que sobrevivieron a la COVID-19 desarrollaron una memoria inmunológica tras la infección. Al mismo tiempo, recomienda que estas personas esperen poco más de 3 meses después de haber estado contagiadas antes de inyectarse la dosis única. Recordaron que hasta la fecha ningún país ha adoptado una posición clara sobre la vacunación con una sola dosis para las personas que ya contrajeron la COVID-19. En los últimos días, esta solución ha sido mencionada en varios estudios realizados en Estados Unidos e Italia, pero aún no ha sido evaluada por otros científicos. Los científicos estadounidenses descubrieron una nueva variante del coronavirus en California. La nueva cepa estaba presente en 44% de las muestras. Un equipo internacional de científicos detectó una nueva variante del coronavirus al sur de California y comprobó que 44% de las muestras que se estudiaron en enero de 2021 correspondían a esta variante. Los resultados de la investigación aparecen publicados en la revista The Journal of American Medical Association, donde los investigadores corroboraron que las nuevas variantes llegan a convertirse en un proceso de selección evolutiva, del cual no se conoce mayor detalle. Además, los investigadores sugieren que las vacunas actuales podrían conservar la capacidad de prevenir muchas hospitalizaciones y muertes. También se protegería a la población ante la disminución de la eficacia que se puede producir como consecuencia de las variantes del COVID-19. En la investigación han participado científicos de varios centros de investigaciones estadounidenses. En Chile, las autoridades sanitarias aclararon este jueves que la inmunización contra el coronavirus incluye a extranjeros irregulares que se encuentran en el país en medio de las críticas que generó el cambio en el protocolo para evitar el turismo de las vacunas. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, explicó que todas las personas que están en Chile en distintas situaciones de residencia, personas que están en proceso de sacar su visa o de normalización y que viven en Chile, tienen el derecho a la vacuna. Lo que no queremos es que esto se transforme en un turismo de vacuna. Así agregó la autoridad sanitaria, repitiendo un concepto definido así por un programa de televisión en Perú. El miércoles, tras la difusión en Chile de un reportaje de una cadena de televisión peruana que explicaba que por unos $1.000 se podía viajar a Chile, hospedarse y recibir la vacuna gratis, la Cancillería anunció la modificación del criterio de inmunización para extranjeros. El canciller Andrés Alamán dijo que no tendrían derecho a vacunarse los extranjeros que estén en el país con una visa de turista, ni tampoco van a poder vacunarse los extranjeros que estén en el país en una situación irregular, pero que no hayan iniciado los trámites de solicitud de una visa temporal o definitiva. Jenny, Australia decreta un nuevo confinamiento de 5 días en la ciudad de Melbourne. Desde este viernes, Australia vuelve a confinamiento por 5 días con la intención de frenar el posible brote de una variante de la COVID-19. La medida afectará a casi 5 millones de personas en la segunda ciudad más grande de este país, donde solo podrán realizar actividades esenciales. Todo esto responde al plan preventivo para contrarrestar los efectos de un brote localizado en un hotel situado dentro del aeropuerto de Melbourne, en donde se alojaban viajeros internacionales, los cuales cumplían con el lapso de cuarentena obligatoria.
Las autoridades han confirmado hasta el momento 13 casos relacionados con esta variante. En horas de la madrugada de este viernes también se conoció que uno de los infectados pasó varias horas en una cafetería de la terminal aérea y no se descarta que algunos viajeros con otros destinos dentro de Australia hayan resultado contagiados. El Producto Interno Bruto británico registró una caída récord de 9.9% en 2020 por la crisis del coronavirus. Es la peor contracción en 3 siglos. La información fue ofrecida este viernes por la Oficina Nacional de Estadísticas. Entre octubre y diciembre de 2020, el Producto Interno Bruto del país había subido 1%. Entre los sectores que aumentaron sus ganancias se encuentran los servicios, las industrias y la producción. Por su parte, los servicios de comida, venta de automóviles y peluquerías recuperaron sus ganancias en diciembre, mes en el que se flexibilizó la cuarentena en Reino Unido. La economía siguió creciendo en el cuarto trimestre en su conjunto, a pesar de las restricciones adicionales en noviembre. No obstante, el PIB para este año retrocedió casi 10%, afirmó el subsecretario de Estadísticas Nacional de la ONS, Jonathan Atao. Actualmente, el PIB de Reino Unido se mantiene en 6,3%, muy por debajo de las cifras que mantenía el país antes de la pandemia. Flores rojas, chocolates o peluches, estos son algunos de los regalos que se obsequian el día de San Valentín, fecha que está muy próxima y en que la mayoría de los países se festeja como el Día del Amor y la Amistad. Pero, ¿sabía usted que en Japón solo las mujeres celebran este día? Así es, las japonesas son las que regalan chocolates a sus novios o esposos y ellos les responden un mes después, el 14 de marzo. Así tienen un mes para pensar si su pareja merece un buen regalo o unas flores marchitas. Establecemos una breve pausa acá en la emisión central y ya venimos con más. Bien, y estamos de vuelta con más de la emisión central. El presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio, Yoshiro Mori, dimitió el viernes después de sus comentarios sexistas que provocaron indignación en Japón y en el extranjero la semana pasada.
La polémica en torno a unos comentarios sexistas del presidente del Comité de Organización de los Juegos Olímpicos de Tokio terminó provocando su renuncia. Tras más de una semana de críticas, Yoshiro Mori, de 83 años, anunció su dimisión el viernes en una reunión del Consejo Ejecutivo convocada para tratar sus comentarios. Mi declaración inapropiada ha causado mucho caos. Quiero expresar mis disculpas sinceras por haber causado una gran molestia a muchas personas, a saber, los miembros de la Junta Ejecutiva y el Consejo. Mori, conocido por sus meteduras de pata verbales, había declarado la semana pasada que las mujeres hablaban demasiado tiempo durante las reuniones de los consejos de administración, lo que consideraba molesto. Al día siguiente se excusó torpemente durante una rueda de prensa, excluyendo dimitir, lo que produjo una avalancha de críticas en Japón y en el extranjero. Deportistas, políticos y patrocinadores de los Juegos se quejaron, denunciando prácticas consideradas contrarias a la igualdad de sexos y a los valores del olimpismo. Esta semana el Comité Olímpico Internacional, que al principio había considerado el asunto cerrado luego de las excusas de Mori, también terminó por juzgar sus palabras como absolutamente inapropiadas. El Tribunal de Disciplina de Argentina dictó este jueves una demanda en contra del abogado de Garzón Martínez, Osvaldo Cantoro. La sanción judicial en su contra la introdujo el pasado 8 de febrero la venezolana de 18 años que fue presuntamente víctima de abuso sexual por su cliente. La demanda hacia Cantoro podría costarle la suspensión de su matrícula, según lo explicado por los abogados de la joven en una misiva. Osvaldo Cantaro es acusado de incumplir con los derechos humanos de la posible víctima de Garzón, quien fue detenido la semana pasada por las autoridades policiales de Buenos Aires. También se le acusa de actuar en contra de las leyes argentinas que prohíben la violencia contra la mujer. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, será diferente por la nueva normalidad que ha generado la pandemia del COVID-19. Sin embargo, seguramente existirá un momento en donde las parejas manifiesten su amor con algún detalle. Y ahí están las flores cultivadas en Colombia. Este es el segundo país exportador de flores en todo el mundo. El primero, por cierto, es Holanda. Este día de San Valentín llevará hasta los Estados Unidos más de 700 millones de flores. Nuestro corresponsal en Colombia se fue a una de las empresas productoras de flores y nos cuenta cómo se preparan. ¿Qué tal, José Arnaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Jesús? Gracias por el contacto informativo. Te saludo desde Nemocón, en la vereda Casablanca, en la empresa La Planicie, una de las más importantes exportadoras de flores hacia los Estados Unidos. Colombia exporta prácticamente el 80% de las flores hasta Norteamérica. Y el día de hoy nos vinimos hasta esta empresa para mostrarles a ustedes cómo se preparan para este próximo 14 de febrero. Esta empresa fue fundada en el año 2017 y cuenta con más de 35 hectáreas de invernaderos. En ella trabajan alrededor de 630 personas y ha generado relaciones con más de 70 contratistas. Todo esto para lograr que Colombia exporte hasta los Estados Unidos más de 700 millones de flores este 14 de febrero. Desde este lugar les cuento que tuvimos la posibilidad de conversar con una de las ingenieros en producción, quien nos comenta cómo se realiza el proceso desde los campos de cultivo. La cadena, digamos, que inicia en el momento que yo corto la flor, va embalada en unas cajas, por decirlo así. Son transportadas a la poscosecha. Poscosecha lo recibe una recepción que debe darle al inicio un frío, en un cuarto de frío. Luego la flor se saca, se tiene todo un tema de procesamiento, de armado de ramos. Toma un tratamiento, un alimento, debe chupar la flor un alimento por cierto tiempo. Y luego la flor, ya sea dependiendo del despacho, puede ir a ser guardada unos días en cuarto frío o directamente ir sacada a despacho, que se despacha en camiones que van al aeropuerto y de ahí viaja en aviones a Estados Unidos. Todo el tiempo debe tener una cadena de frío. Básicamente nuestra producción va a Estados Unidos. El punto de corte que nos solicitan es Estados Unidos. Es un punto de corte abierto donde se ve toda la expresión del color. Es
nuestro principal mercado, Estados Unidos. Esta empresa también realiza exportaciones hasta Europa y debido al recorrido que deben realizar los claveles deben de ir muchísimo más cerrados. Finalizada esta conversación nos dirigimos hasta la poscosecha, en donde nos reunimos con el director de esta área, el ingeniero Juan Camilo Restrepo, que nos comenta cuántas personas trabajan en este momento para lograr completar los pedidos de este San Valentín. En este momento estamos con 70 personas, en una temporada podemos llegar a 180 o en una temporada de madres que es mucho más grande podemos llegar a 200 personas. En temporada que estuvimos en San Valentín sacamos semanalmente 1.600.000 tallos, que pueden ser más o menos diarias 400 cajas de flores. En un everyday, un día normal cuando no hay temporada, sacamos 1 millón de tallos semanal. También tuvimos la oportunidad de conocer a Diana Paradas. Ella tiene 1 año y medio en la empresa y se encarga de seleccionar las flores con las características que el cliente le solicita. Asegura sentirse satisfecha con su trabajo porque sabe que hace feliz a muchas personas. Durante nuestro recorrido por la planicie tuvimos la posibilidad también de conversar con el ministro de Agricultura, quien nos comenta cómo el gobierno del presidente Iván Duque ha apoyado a este sector pese a los embates que ha dejado la pandemia del COVID-19. En el gobierno del presidente Iván Duque, año a año, después de haber hecho un trabajo con diferentes países de aperturas de mercados para exportación, se ha logrado que se rompan los récords de exportación. El año pasado se exportaron, a pesar de la pandemia, 7.856 millones de dólares, con un crecimiento del 7% con respecto al año 2019. Sé que en flores se tuvo un año difícil y que tuvimos una contracción del 4%, sobre todo por las épocas duras de pandemia que nos alcanzaron a coger la época del Día de la Madre. Pero el sector ha sido resiliente, ha salido adelante y por eso este año tenemos una gran esperanza de que este San Valentín sea igual o mejor que el del año anterior y que alcancemos una exportación de unos 700 millones de tallos. En la planicie se encargan de la producción de claveles y mini claveles que van hasta los Estados Unidos y también se quedan en el mercado nacional. Por cierto que durante el año 2020, a propósito de la crisis de la pandemia del COVID-19, sus ingresos disminuyeron en un 10%, pero para este año 2021 ya están preparados para asumir el reto que les viene evidentemente por la reapertura del mercado. Estos claveles seguramente irán hasta los Estados Unidos, pero yo me despido en esta oportunidad, en este trabajo especial desde Nemocón, acá en Colombia. Yo soy José Arnaldo Mujica para BPI TV. Pasando a notas regionales en Venezuela, les contamos que luego de un monitoreo y toma de muestras a las playas del estado de Aragua, se dispuso a habilitar para su uso y disfrute de 14 lugares en los municipios que conforman el litoral de la región. Carmen Canata, secretaria del Ambiente, Minas y Agua en el estado, indicó que las playas aptas en el municipio Costa de Oro son La Punta, el Playas, el Rompeolas, Playa Los Cocos, La Boca, La Ciénaga, Cata Pública, Cata Privada, Catica y el puesto GNB Costero. Además, en el estado de Anzoátegui, la madre de la menor, que fue hallada muerta en un basurero adyacente al mercado municipal de Boyacá III y la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas en la ciudad de Barcelona, capital del estado de Anzoátegui, fue capturada en su residencia por funcionarios del organismo antes mencionado. El diario local El Tiempo informó que la captura se ejecutó el jueves 11 de febrero en el sector La Lambada de Barcelona. La mujer además fue identificada como Ana Karina Blanco Prada, de 33 años de edad, quien además confesó que acabó con la vida de su hija porque lloraba mucho y no se calmaba con nada. Era el testimonio entonces de la culpable y que eso la habría alterado. Bien, con esta información es momento propicio para conocer información del mundo de los deportes a continuación. Las Grandes Ligas estrenarán la temporada 2021 con el primer choque del año entre los Yankees de Nueva York y los Azulejos de Toronto. El Yankee Stadium recibirá la visita de los canadienses el 1 de abril. Por primera vez en más de 50 años, el llamado día inaugural se jugará a una sola fecha. El encuentro entre Toronto y Nueva York se dará inicio a la temporada y está pautado para la 1 de la tarde. Asimismo, los Dodgers de Los Ángeles comenzarán su defensa del título a las 4 de la tarde y recibirán la visita de los Rockies de Colorado.
El final de la temporada regular está pautado para el día 3 de octubre. Todos los juegos previstos para ese día además comenzarán simultáneamente después de las 3 de la tarde. Jefferson Savarino ya concreta una de sus metas y con buen puntaje. El mediocampista zuliano y el Club Atlético Mineiro aseguraron su pase a la edición de este año de la Copa Libertadores de América. Tras el resultado de la anterior fecha del Brasileirao, empate sin goles con el conjunto fluminense, el equipo de Belo Horizonte quedó en la tercera posición del campeonato, puesto que le da acceso a la ronda de grupos. Con 3 duelos por disputarse, 9 puntos en juego, Mineiro vio reducida la mínima de la posibilidad de disputar el título ante el Internacional, pues la diferencia es de 5 unidades. La preocupación del equipo rayado en estos momentos tiene que ver con la continuidad o no del técnico argentino Jorge Sampaoli, quien al parecer va a recibir una oferta del fútbol francés. El equipo del criollo se las verá mañana ante Bahía en la antepenúltima fecha. Bien, y de los deportes pasamos al mundo del entretenimiento, acá a los espectáculos. Iniciamos con las noticias más importantes del mundo del espectáculo y es que siguen las buenas noticias para Britney Spears y es que el día de ayer la Corte de Los Ángeles falló a su favor al negarle al padre Jaime Spears la custodia absoluta sobre su patrimonio legal. Después de todo, el movimiento Free Britney ha recogido sus frutos y es que el rechazo de la petición del padre de la princesa del pop ahora le devuelve poder a la cantante. Y aunque falta concretar otros asuntos, por ahora ella tendrá junto a sus abogados la tutela de un fondo de inversión, por lo que sus finanzas ya estarán en buenas manos. Además, les contamos que el venezolano Edgar Ramírez figurará en el papel protagónico de la nueva película que estrenará la plataforma de streaming Netflix, donde ya se encuentra disponible el tráiler de este material audiovisual. Hoy sí es el nombre de este film, que está basado en el libro de Amy Krauss Rosenthal y será estrenado el próximo 12 de marzo. En la cinta también participan Jennifer Garner, Jenna Ortega, Julian Lerner y Everly Carnanilla. Y luego de conocer información del mundo del entretenimiento, es momento propicio para bajar el telón y poner punto final a la presente emisión central de Noticias VPI TV de este viernes, invitándolos a que se mantengan conectados con toda la programación que les ofrece VPI TV, porque estamos en vivo siempre. Recuerden visitar nuestro portal www.vpitv.com, nuestras cuentas en redes sociales, @VPI TV, tanto en Twitter como en Instagram, mi cuenta @JesúsBastidas P, y no me queda más que invitarlos a que tengan todos un feliz fin de semana y que pasen un feliz Día de los Enamorados. Hasta el lunes.